Amén. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Gracias, Maggie. Qué bendición es estar el día de hoy y predicar la palabra de Dios. Aún más bendición es ver cómo Dios está obrando alrededor de toda la iglesia en un mismo espíritu. ¿Por qué les digo? Porque mi introducción de que este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él, ya lo hemos dicho hoy. Y es una bendición porque podemos decirlo 2 veces, podemos decirlo 3 veces, podemos decirlo todos los días de nuestras vidas, porque este es el día que hizo el Señor. Y sé que como yo, has venido con una razón o varias razones a congregarte el día de hoy. Tal vez hayas venido a compartir tiempos con los hermanos, con las hermanas. Tal vez hayas venido para adorar a Dios. Has venido para escuchar su palabra. Tal vez has venido con un clamor, buscando tal vez apoyo, buscando tal vez socorro. Todas estas son buenas razones. Pero estás aquí el día de hoy y eres bienvenido y bienvenida. Las personas que vienen por primera vez son bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a leer juntos la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel 1, del 1 al 10. Y dice así la palabra: Hubo un varón de Ramataim de Sofim, el monte de Efraín, que se llamaba Elcaná, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcaná ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es sabia, tu palabra es eterna, Señor, y tu palabra siempre tiene un mensaje para nosotros. Te pedimos, Señor, de que vayas a guiar nuestros corazones, Señor, que vayas a guiar nuestro sentir, Señor, para que podamos recibir tu palabra, Señor, para que podamos entender, Señor, que tu Espíritu nos guíe, Señor, y nos abra los ojos para poder entender tu palabra y saber qué es lo que tienes preparado el día de hoy para nosotros. Gracias, Padre, por hablarnos, Señor, mediante tu palabra. En el nombre de tu Jesucristo. Amén. El título del mensaje del día de hoy es Una oración silenciosa. La palabra de Dios en el libro de Samuel no empieza directamente con la vida de Samuel, empieza hablando sobre la mamá de Samuel, Ana, esta mujer que era la mujer del Elcaná. Y dice, Elcaná, este varón Elcaná, tenía 2 mujeres. Ahora, no vamos a hablar esta mañana del por qué tenía 2 mujeres, eso lo podemos dejar para otro momento, pero resulta que una de estas mujeres, Penina, le había dado varios hijos y Ana
hasta ahora no le había dado ningún hijo. Y nos dice la palabra que Elcaná con toda su familia subían cada año a adorar a Dios, a dar sacrificio ahí en el monte de Silo. Y del sacrificio Elcana repartía varias partes para sus mujeres e hijos y le daba una a cada una. Pero nos dice la palabra que a Ana le daba una parte escogida. En hebreo esto es maná ayat apayim, es decir, maná, una ración, apayim, exaltada. Le daba una ración exaltada, escogida, como en algunos países en América Latina le dicen, ¿no? Dame con cariño, por favor, ¿no? Es esa ración, esa yapa, como dicen en Bolivia. Y al ver esto, Penina tenía envidia de lo que se le daba a la otra. No solo porque se le daba más o la buena parte, sino porque ¿por qué se le va a dar si no le he dado hijos a ella? Y es por eso que Penina pues la irritaba a Ana y la hacía llorar, recordándole cada vez que ella no podía darle hijos a Elcaná. Y esto ocurría no solo una vez, sino cada año, cada vez que subían a Silo, Penina le recordaba a Ana esto. Y Ana fue al templo a orar y ahí se postró ante Dios a orar con amargura de su corazón. Y es este el contexto en el que se encuentra Ana, con un profundo dolor, con una gran necesidad y una petición para pedirle a Dios. Ahora vamos a hablar el día de hoy sobre esta oración que da Ana hacia Dios. Y esto lo vemos en el versículo 10 y 15, que nos dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ana se postra a orar, pero no cualquier oración, sino esas oraciones que nacen de un gran dolor, de una gran necesidad, pero también que nacen de la fe que Dios te va a escuchar. Y es en esta oración que vamos a ver tres grandes cosas de la oración de Ana, siendo la primera que Ana, nos dice la palabra, que Ana hablaba en su corazón. Ana hablaba en su corazón. Dice la palabra que mientras que Elí veía a Ana, veía que los labios se movían, la veía postrada, veía que movía los labios, pero no escuchaba nada. Había silencio puro. ¿Por qué? Porque no es porque Ana no estuviera orando, sino que estaba orando en su corazón. Sabemos que Dios conoce nuestras necesidades incluso antes que abramos nuestra boca. Sabemos de que Dios conoce nuestras oraciones, incluso si las estamos haciendo en silencio. Porque muchas veces una oración en silencio es más fuerte que un grito. Y Dios los escucha cada una de nuestras oraciones y Él las recibe como un perfume agradable. Y muchas veces cuando oramos,
porque hablaba en su corazón. Y muchas veces cuando oramos queremos ser educados, queremos hablar a Dios siendo refinados, ¿no? Utilizando palabras finas, complejas, como redarguir, como prevaricar y todo esto. Y está bien, no nos olvidemos que estamos hablando con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador, que le debemos el más grande respeto. Pero cuando estamos hablando desde el corazón, no estamos hablando con filtros, no estamos hablando con un lenguaje complejo y estructurado, estamos hablando de la manera más sencilla, sin maquillar las cosas. ¿Por qué queremos maquillar nuestras oraciones si Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos? Tenemos que orar de la manera más sencilla posible, porque no nos olvidemos que sí estamos hablando al Rey de Reyes, pero también estamos hablando a papá. La segunda característica que vemos de la oración de Ana es que Ana derramaba su alma cuando oró. Nos dice la palabra, ¿no? Esta palabra derramar. En hebreo, esta palabra derramar quiere decir shafachti, que literalmente quiere decir vaciar algo. Como uno vacía una jarra con todo el contenido de adentro, que lo vacía delante de Dios. Y este es un acto de entrega, es un acto de sumisión, es un acto de confianza hacia Dios. Yo te doy todo. Yo ya no puedo más, te entrego todo a ti, te lo vacío delante de ti. Y es esa también la actitud que toma Ana. No es que estoy exigiendo nada, no estoy obligando nada, sino que ya no puedo más y te doy todo, Señor. Es eso de derramar su alma delante de Dios. Y vemos esta misma palabra en el Salmo 62, en el versículo 8, que dice, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, Selah. Derramemos delante de Dios todo lo que tenemos en el corazón, las preocupaciones, la angustia, el estrés, los problemas, eso es lo que nos está pesando en el corazón. Démosle a Dios. En 1 Pedro nos dice, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios nos dice que derramemos todo lo que tenemos en el corazón. Ser vaciados de ti, vacíate de ti para ser llenado de Él. La tercera característica que vemos en la oración de Ana es que Ana ora largamente. Ana ora largamente. Tomemos nuestro tiempo para orar. No sé cuánto tiempo estamos tomando cada uno para orar. Y esto es algo completamente personal y no hay juicio en eso. No hay juicio en eso, pero una estadística muy escalofriante es, si miran en su celular, hay una pequeña estadística que es tiempo de uso de celular, que te da el promedio diario de cuánto has usado tu celular. Sea 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. ¿Cuánto tiempo estamos usando un celular sin comunicar nada? ¿Y cuán poco tiempo estamos dándole a Dios? Dios no quiere los restos de nuestro día. Dios no quiere los restos de nuestro tiempo. Dios quiere un sacrificio y las primicias de nuestro tiempo. No quiere decir que vayamos a orar 4 horas al día a Dios, pero Dios quiere que de todo el tiempo que planifiquemos, le demos la primicia. Tomemos ese tiempo para orar con Dios, el tiempo que sea necesario, y oremos largamente. Ahora, es verdad que la manera de orar de Ana es una de las varias maneras que tenemos para dirigirnos a Dios, pero no es la única. No siempre vamos a orar derramando nuestro corazón delante de Dios. Muchas veces vamos a orar casualmente, muchas veces vamos a orar dando gracias a Dios. No siempre vamos a orar postrados llorando.
pero es una manera que nos muestra esa confianza que uno tiene, ese clamor que uno tiene a Dios cuando tiene al Dios que adoramos delante de sí y le estamos pidiendo algo, más bien y estamos dando todo de nuestro ser. Es una oración en silencio, es una oración silenciosa, pero que Dios escucha. Y Ana tenía fe a pesar de los obstáculos. Volvamos al versículo 5 al 6. Volvamos al versículo 5 al 6 y dice, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Es interesante ver que la palabra nos dice que la razón por la que Elcana le estaba dando esta parte escogida a Ana era la misma razón por la que Penina, su rival, le estaba entristeciendo a Ana. Y muchas veces el enemigo te va a atacar ahí donde Dios te ha dado esa bendición, donde Dios te ha dado esa parte escogida. Es ahí donde el enemigo te va a atacar, porque el enemigo ve el tesoro y tiene envidia y tiene rabia de eso, y es ahí donde va a atacar. ¿Y cuántas veces nos vemos confrontados a obstáculos cuando queremos orar? La fatiga, la falta de tiempo, el estrés. Hoy no puedo orar por esta razón, porque tengo los niños, porque tengo el trabajo. ¿Cuántos obstáculos tenemos que pasar solamente para dedicarle tiempo a Dios en oración? Y también cuando hay personas como Penina que nos están recordando lo que Dios no nos ha dado. Y hay veces estas críticas pueden doler. Vemos cómo Ana estaba siendo entristecida por estas críticas, pero también a veces estas críticas pueden venir de hermanos y hermanas en la fe. Porque cuántos de nosotros hemos recibido alguna vez una palabra de un hermano o una hermana que nos ha hecho daño, tal vez queriendo, tal vez no queriendo, pero que nos dolió. ¿Cuántas veces nos hemos sentido juzgados por algún hermano o alguna hermana? Recordemos que era el sacerdote, era Elí, quien le dijo a Ana, deja de beber, digiere tu vino. La tomó por borracha. Y si tú, amigo, amiga, hermano, hermana, alguna vez te ha dolido, has recibido una palabra que te ha dolido, has recibido un juicio de la parte de un hermano y una hermana, déjalo ir. No lo tomes en cuenta. No te identifica, no te define. Dios nos llama a perdonar. Dios nos llama a soportarnos los unos a los otros, pero sobre todo Dios nos llama a amar. Amar al hermano en su imperfección, porque tanto nos ha perdonado Dios que no vamos a perdonar al hermano o a la hermana. No guardemos rencor, hermanos y hermanas. No guardemos rencor. Perdonemos como se nos ha sido perdonado. Y gracias a Dios tenemos hermanos que nos aman a pesar de todo. Yo quiero tener hermanos que me amen tanto que siempre me digan la verdad. Que siempre me digan las cosas, que si me ven haciendo algo equivocado, vengan a mí con todo el amor, sin juicio, pero sobre todo con toda la verdad para decirme, estás haciendo esto, veo que estás haciendo esto, estoy orando por ti. La palabra dice esto. Que me ayuden a ponerme en el camino. Y tenemos que tener hermanos que tengan toda la confianza, pero sobre todo el amor de decirnos las cosas. No cosas falsas, sino cosas verdaderas, porque para eso somos hermanos en Cristo. Vimos
Cómo Ana oraba hablando en su corazón en silencio y derramando su alma. Y ella se enfrentaba a estos obstáculos y aún así oraba. Y creo que la mitad, la base de este mensaje nos lo da un pequeño versículo que la mayor parte del tiempo lo hemos leído sin darle importancia. Vamos al versículo 7. Y dice en el versículo 7, así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Así hacía cada año. Año tras año, Ana recordaba que Jehová no le había concedido hijos, aún así subía y volvía a adorar. Año tras año, Penina irritaba a Ana y ella lloraba, y aún así ella volvía a adorar y volvía año tras año en adoración. Y a pesar del silencio de Dios, Ana volvía al mismo lugar para darle gloria y honra a Jehová. ¿Acaso Dios no le escuchó la primera vez que ella oró? Sí, Dios le escuchó desde la primera vez, porque nos dice su palabra que Dios escucha incluso antes que abramos la boca. En Salmo 139:4 nos lo dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Pero Dios tiene su tiempo para obrar, tiene su tiempo para decir sí, tiene su tiempo para decir no, tiene su tiempo para abrir una puerta o cerrarla, tiene su tiempo para abrir una ventana o hasta abrir el techo, pero es en su tiempo y no en el mío. Pero entre tanto, Ana volvía a orar y adorar. Puedes estar orando por sanidad, puedes estar orando por la ansiedad, puedes estar orando por guía o protección. Tal vez estés orando para que tus hijos vuelvan a los caminos del Señor, pero estés orando. ¿Cuánto estés orando? Dios nos dice: no paremos de volver a Él día tras día, no paremos de clamar a Él, no paremos de volver a orar, y que no nos cansemos de hacer el bien. En Gálatas 6:9 nos dice la palabra: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos, a mi tiempo no. A su tiempo segaremos. Y tal vez estés en una temporada de tu vida, hermano, hermana, que tú no estés viendo el pasto crecer, que no estés viendo el pasto florecer, porque lo único que ves es el invierno delante de ti. Pero Dios tiene preparado la primavera va a llegar, el sol ya vendrá y esa bendición ya vendrá. Pero tienes que seguir adelante, porque aunque tú no lo veas, lo eterno lo tiene preparado ya Dios. 2 Corintios 4:18 nos dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Solo vuelve al lugar de adoración, vuelve al lugar de oración, de intimidad con Dios. Nos dice la palabra: oren sin cesar. No paremos de orar, no paremos de darle gloria y honra a Dios. Hagamos como Ana, que ella subía a ese lugar de adoración, a pesar de no tener hijos cada año, a pesar de que se le entristecía cada año, pero aún así ella subía, porque ella caminaba por fe y no por vista. Pero Dios ya tenía la respuesta prevista. Dios ya tenía la respuesta preparada. Y es eso lo que Dios nos dice, porque su palabra no cambia. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Dios no cambia, Dios es eterno y sus promesas ya vendrán. Si piensas que tu matrimonio no tiene salida, que tu salud no mejora, que tu trabajo o estudios están en lo peor, que eso lo que has estado pidiendo a Dios no viene, Jehová responderá
Jehová Jireh, Él proveerá de acuerdo a su voluntad y a su tiempo. Recogerás el fruto porque Él es Dios y Él es Rey y Él es soberano. Según de Corintios 4:16 dice la palabra, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. No desmayes, hermano, hermana. Vuelve a orar, vuelve a adorar, porque la respuesta de Dios nunca está muy lejos. Y como la oración de una mujer sin grandes títulos, más que ser la esposa de un hombre, sin grandes fortunas, más que lo que su esposo le daba. Cómo esa oración podría ser la base para traer a un gran profeta como Samuel. Porque acordémonos que fue Samuel quien ungió reyes, fue Samuel quien expuso la palabra de Dios. Y todo esto, toda esta grandeza de Dios, empezó con una oración silenciosa, una oración desde el corazón, un clamor silencioso. Tu oración es poderosa y necesaria. Tu oración va a ser escuchada por Dios. Si estás orando por tus hijos, si estás orando por tu familia, si estás orando por tu trabajo, por tus hermanos, Dios va a escuchar tu oración. No tengas miedo de orar. No tengas miedo de no saber qué decir, porque Dios acepta la oración de los niños y de los grandes. La oración sencilla y compleja la acepta con tal de que oremos y Él nos escucha. La oración es ferviente y poderosa, no para convencer a Dios o para cambiar su voluntad, sino para cambiar como yo veo su voluntad. Porque cuando estoy orando de una manera ferviente, de una manera clamando a Dios, ya no me estoy fijando en mi necesidad, sino en su voluntad. Cuando estoy postrado delante de Dios, mi foco, mi visión cambia de ser de mi necesidad a su voluntad. Y esto nos lo mostró Jesús en el monte de Getsemaní, antes que lo arrestaran, en Marcos 14, 35 al 36. Que dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cuando oramos derramando nuestro corazón hacia Dios, cuando oramos y estamos postrados delante de Él, nuestro foco cambia de ser nuestra necesidad a su voluntad. Y vamos a leer qué pasa después de esta interacción entre Elí y Ana. Y es en el versículo 17 al 20. Voy a tomar un poco de agua. Y dice, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Y después de hablar con Elí, ella se levantó, comió y no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque ya sabía que se iba a hacer la voluntad de Jehová. Y se dice que dice la palabra que la mañana siguiente ella se levantó y adoró a Jehová, pero ya no era como las otras veces donde ella estaba triste, donde recibía ataques, sino que adoró a Jehová
y se fueron a su casa. Y es ahí donde Dios se acordó de ella y la bendijo con su hijo Samuel. Y ya estamos terminando y le voy a pedir a nuestro hermano Octavio si nos puede acompañar con un poco de música de fondo. Gracias, Octavio. Y creo que en este mensaje han habido muchas cosas que no se han dicho. Gracias. Pero tanto como en la oración de Ana, Dios las puso estas cosas en mi corazón y en el tuyo. Por ejemplo, no he mencionado todas las veces que tú has ido a Dios clamando con una oración profunda como la de Ana, pero Él sí las ha contado una por una. No he mencionado todas esas veces que Dios te ha dicho no, pero Él te dijo no con un propósito. No he mencionado todas las cosas por las que estás clamando, todos esos problemas que estás dejándole a Dios y estás clamando día tras día, pero Él escucha nuestras oraciones. Y no he mencionado todas las veces que has venido a la iglesia buscando socorro, buscando oración, buscando una palabra de consuelo. Pero lo que te digo es que Dios ve nuestras oraciones. Dios lo escucha todo. Dios lo ve todo. Lo único que te digo también es que al venir aquí no estás calentando silla, aunque a veces lo sientas así, sino que Dios te ha puesto con un propósito en esta iglesia. Dios te ha puesto con un propósito de bendición en esta iglesia. Y Dios ve todas las veces que vienes aquí, cruzas esa puerta y vienes a congregarte. Estés como estés, feliz o con el corazón roto, con ganas o sin ganas, Él lo ve. Estés estresado o con ansias, aquí estás. Pudiste venir y tal vez llegaste tarde hoy o te faltaste parte de la alabanza y tal vez hubieron veces donde volviste a casa y dijiste, pero ¿por qué fui? Pero quizás lo que ofreciste esa mañana, ese fue el mensaje. Quizás esa oración silenciosa, eso lo que el Señor puso en silencio en tu corazón, fue esa adoración tuya hacia Él. Porque Él ve nuestra devoción, Él ve nuestro compromiso. Y a veces la persistencia, el compromiso no siempre luce perfecto, no siempre luce estando siempre puntuales, estando siempre contentos, estando siempre a la hora. No siempre es así. Mira a Ana, que estaba tan derrotada que no podía orar con palabras, sino que estaba orando con silencio. Dios vio tu adoración, Dios ve tu sacrificio, Dios escuchó tus palabras en medio de decir, tus oraciones sin terminar, las escuchó Dios. Y Dios sabe el esfuerzo que te implicó solamente cruzar estas puertas el día de hoy. Y no estás fallando, hermano, hermana, sino estás siendo fiel. Y Dios lo ve todo. Dios ve ese esfuerzo. Por eso cuando digas, no tengo ganas de venir, no tengo ganas de congregarme, acuérdate que Dios te recibe estés como estés, con un corazón sencillo, con un corazón transparente. No tenemos que fingir ante papá, porque papá nos conoce. No tenemos que maquillarnos ante papá, porque papá sabe cómo somos. Y algún día podrás decir que todo esto valió la pena, que esa bendición llegará y no será solo de bendición para ti, sino también será para tus hijos, para tus hermanos, para tus padres, para toda persona que te rodee.
para eso también será la bendición. Y vamos a terminar con el versículo 27 y 28, donde nos dice en 1 Samuel 1, 27, 28, nos dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. No te rindas. ¿Saben que el nombre Samuel quiere decir Dios ha escuchado? Dios ha escuchado. Pido a nuestro Dios que los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, y que traiga su voluntad y su bendición en cada una de sus vidas. Sabiendo también que esa bendición no será solamente para ustedes, sino será para la gloria eterna de Dios. Que Dios los bendiga.